Buen día. En esta ocasión les vamos a platicar sobre el adecuado manejo de los residuos peligrosos que se generan en nuestros aeropuertos, así como los procedimientos y formatos asociados al manejo de estos residuos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión de GAP. Este tema está dirigido principalmente para el personal de las áreas de mantenimiento, CEI, supervisores de limpieza y operadores de las plantas de tratamiento de agua residual de nuestros aeropuertos. Para definir los lineamientos de manejo de los residuos peligrosos, es importante partir de la legislación ambiental aplicable. Desde el ámbito federal, los lineamientos ambientales de manera general se establecen en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. De manera específica, en materia de residuos, estos lineamientos se establecen en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento, donde se establecen las obligaciones y responsabilidades tanto de los generadores como de cualquier empresa que maneje este tipo de residuos. Finalmente, tenemos las normas oficiales mexicanas, como la NOM 052, que contempla los procedimientos para identificar y clasificar los residuos peligrosos. La NOM 054, que nos ayuda a identificar la incompatibilidad entre estos residuos, y la NOM 087, que define las especificaciones de manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, los cuales veremos más a detalle al final de esta presentación. Primero es importante identificar cuáles son los residuos peligrosos. Estos residuos son los que tienen alguna característica de peligrosidad, comúnmente conocido como CRETIP, que son residuos que pueden ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables, así como cualquier material que haya sido contaminado con estos materiales, como sus contenedores, algunas estopas o trapos, o incluso suelo o tierra que se haya contaminado en caso de algún derrame. De acuerdo a la cantidad de residuos peligrosos que se generan al año, es necesario contar con un registro como generador ante la Semarnat y con este contar con una categoría de generador. En el caso de los aeropuertos, estamos clasificados como pequeños generadores y en las siguientes diapositivas estaremos revisando los procedimientos para asegurar el adecuado manejo y cumplir con las obligaciones legales. Como lo comentábamos anteriormente, todos los aeropuertos de GAP cuentan con su registro como generador de residuos peligrosos ante Semarnat y caen bajo la categoría de pequeños generadores. Aquí les presentamos de manera ilustrativa un listado de los principales residuos peligrosos que se contemplan en nuestro registro. Sin embargo, para conocer el listado específico de cada aeropuerto, es necesario que se acerquen con el área responsable de medio ambiente, ya que en caso de identificar un nuevo residuo, será necesario actualizar nuestro registro. Una vez que tenemos identificados todos los residuos peligrosos que se generan por nuestras operaciones, es importante tener muy claro cómo manejarlos. Cada que generemos este tipo de residuos, se debe informar al responsable del almacén temporal de residuos peligrosos del aeropuerto, para que este nos dé acceso y nos indique dónde colocar el residuo de acuerdo a su peligrosidad y compatibilidad. Asegurarnos de que se le coloque su etiqueta de identificación y que se registre en la bitácora de generación de residuos peligrosos del aeropuerto. Como lo vimos anteriormente, es muy importante evitar que estos residuos se mezclen con otros materiales o residuos, ya que en caso de contaminación, todo el material contaminado deberá ser dispuesto como residuo peligroso. Dentro del almacén de residuos peligrosos, es importante asegurarnos de contar con espacios y contenedores identificados para cada tipo de residuo, colocados en base a su peligrosidad y compatibilidad. Asimismo, verificar que los pasillos de acceso se encuentren libres de obstáculos, que se cuente con las medidas necesarias para contener cualquier tipo de derrame y con extintores en buen estado y verificados, así como con su sistema de tierras físicas.
Como lo comentábamos anteriormente, cada que se ingrese un residuo al almacén, se le debe colocar su etiqueta de identificación, la cual deberá de ser llenada de acuerdo al registro de generador del aeropuerto. Aquí vemos un ejemplo del contenido mínimo que debe de tener una etiqueta de residuos peligrosos. En los casos en que se utilice un contenedor para acumular residuos, se podrá colocar una sola etiqueta al contenedor donde se registre la primera fecha de ingreso. Es importante recordar que los residuos peligrosos se deberán de disponer al menos cada 6 meses y en caso de que se requiera almacenar por un máximo de 12 meses, se deberá solicitar ante la Semarnat una única prórroga dentro de los primeros 6 meses. Así como la etiqueta, cada que se ingrese un nuevo residuo al almacén, se deberá registrar en la bitácora. Asimismo, esta bitácora también deberá registrar la información de los manifiestos de recolección y disposición de estos residuos. Tanto las etiquetas como la bitácora y finalmente los manifiestos de recolección y disposición deberán de ser llenados de acuerdo a nuestro registro de generador. Es importante que antes de solicitar la recolección de los residuos peligrosos, se aseguren de que el proveedor cuente con autorización vigente, tanto de Semarnat como de la SCT para transportar este tipo de residuos, como de la Semarnat para centros de acopio y destinos finales de nuestros residuos. Esto es importante ya que nos lo podrán solicitar en las auditorías ambientales que estemos teniendo cada año. Cada que realicemos la disposición de los residuos peligrosos, debemos recibir un manifiesto que contenga los datos de las siguientes fases de manejo que se les estará dando a nuestros residuos. Es importante asegurarnos de que se nos entregue el manifiesto con los datos del destino final dentro de los siguientes 60 días posteriores a la recolección. Y verificar que los datos contenidos coincidan con las autorizaciones que nos hayan compartido previamente. Finalmente, los residuos peligrosos biológico-infecciosos serán aquellos que se estarán generando principalmente por la prestación del servicio médico o, en algunos casos, por los laboratorios de las pruebas COVID que tenemos en los aeropuertos. En estos casos, es importante que nos compartan copias de sus manifiestos de disposición. Estos residuos no deben permanecer en el aeropuerto por más de 30 días, por los que se requiere una revisión mensual de las instalaciones para asegurar un adecuado manejo. Aquí vemos un listado de los principales residuos biológicos infecciosos que se estarán generando en nuestros servicios médicos y su forma de envasarlos para evitar riesgos de contaminación y de infección de cualquier persona que los maneje.